Hermanos, lo más seguro es que conozcan este juego que apareció hace 4 años llamado Cuphead. Pero lo que tal vez no sepan es que Netflix sacó una serie de este juego. ¿Cómo? Es por eso que tu cabezoni ya se miró todos los capítulos y te lo pasaré a resumir, como debe ser. ¡Me gusta, me gusta! En el primer capítulo vemos cómo Cuphead, Mugman y el abuelo Tetera estaban felices en casa desayunando como siempre. Luego el abuelo envía a sus nietos a pintar la casa y los pequeños estaban tan aburridos de hacer esa labor que escapan al parque de diversiones y en ese lugar la pasan fantástico jugando varios juegos. Todo estaba bien hasta que Cuphead encuentra un juego llamado Succiona Almas y comienza a divertirse con él. Cuphead demuestra ser verdaderamente bueno en ese juego y llama la atención de todos. Luego vemos que atrás de la máquina otra persona intenta jugar y al no poder encestar la pelota, la máquina succiona su alma. Mugman ve esto y se da cuenta que este juego pertenece al mismísimo Satanás. Y efectivamente, en el infierno vemos que el diablo estaba feliz porque su máquina estaba robando varias almas. De pronto el ayudante del diablo le dice que el contador de almas se detuvo y el diablo al revisar se da cuenta que todo es culpa de Cuphead, que como es tan bueno no deja que otras personas jueguen. El diablo llega al parque de diversiones y Mugman al verlo asustado hace que su hermano falle su tiro, por lo que la máquina roba el alma de Cuphead, pero su hermano actúa rápido y agarra el alma y se la devuelve. El diablo comienza a perseguir a los cabezones por varios lugares hasta que por fin logra arrinconarlos y cuando estaba por quemarlos, los cabezones se mueven y el ataque del diablo impacta contra su propia maquinola y esto hace que todas las almas de los lugareños regresen a donde pertenecen. Los pequeños logran escapar, pero el diablo promete que tarde o temprano tendrá el alma de Cuphead por haber perdido el juego. En la casa de las tazas, el abuelo Tetera piensa salir a la barbería y les dice a los pequeños que ni se les ocurra tocar su radio porque es lo más apreciado que tiene en la vida. Cuando el abuelo se va, los desgraciados hacen lo que quieren, pero siempre tienen cuidado en no tocar la radio. Minutos después, alguien toca la puerta y encuentran una canasta con una nota que dice: por favor, cuiden al bebé. Los cabezones están felices de poder cuidar al bebé, pero al poco tiempo se dan cuenta que este pequeñín es un total desgraciado, ya que se comporta muy mal de distintas formas y hasta es capaz de echarle leche en la cara a Cuphead. ¡Cochino degenerado! El pequeño les hace creer a los cabezones que se escapó de la casa y cuando las tazas están afuera, el bebé hace todo tipo de destrozos adentro. Cuando las tazas logran entrar, vieron que el bebé estaba jugando con la radio de manera peligrosa y aunque Mugman le dio su peluche personal para que se tranquilice, el desgraciadito lo rompió rápidamente. A partir de ese momento el bebé se comportó de una forma agresiva y terminó rompiendo la radio de un martillazo. En ese momento apareció Don Tetera y al ver que su radio estaba destrozada estaba muy enojado con las tazas. Pero al ver al bebé se tranquilizó y cuando se acercó a acariciarlo, el bebé le quitó el bigote y le partió toda su madre. ¡Chicos, ayuda! ¡Oh, por Dios santo! Luego vemos que Don Tetera y los chicos se ocultaban del bebé hasta que decidieron deshacerse del problema entregando al pequeño en otra casa. Cuphead y Mugman estaban discutiendo porque Mugman se comió todo el helado que había en la casa y como ellos estaban peleando, Don Tetera les dio $5 y una pelusa para que vayan a la calle a jugar. Con lo primero que se topan los pequeños es con un crucero y cuando se acercan conocen a 2 ranas que son hermanos y son los dueños del barco.
Las tazas no se veían muy animadas de ingresar, pero cuando Cuphead vio que había helado gratis, se animó a entrar. Sin embargo, las ranas se comportaron como unos patanes y le robaron el dinero a las tazas y los botaron del lugar. ¡Desgraciados! Los hermanos igual lograron entrar al barco y estaban molestos con las ranas, y al ingresar más, las tazas ven el espectáculo y nos damos cuenta de que a pesar de que las ranas son hermanos, se llevaban muy mal. Las tazas por fin logran encontrar el helado, pero se topan con las ranas y cuando las ranas intentaban agarrarlas para botarlas a patadas, no pudieron evitar destrozar el barco. Como las tazas estaban asustadas, Mockman se disculpa con su hermano y le dice que está arrepentido de comerse su helado y se abrazan. Entonces, las ranas al ver ese amor de hermanos también se abrazan, pero igual el barco estaba tan destrozado que se hundió, por lo que las tazas aprovecharon para comerse el poco helado que quedaba flotando. Cuphead y Mockman estaban jugando como siempre de una forma violenta, pero luego, sin querer, Mockman perdió el asa de su cabeza. ¡No puede ser! Mockman estaba triste de perder una parte de su cuerpo, por lo que su hermano intentó varias formas de pegarlo, hasta utilizó miel y esto atrajo al oso que les partió su madre por llevarse su alimento. Mockman estaba triste, vacío por no tener su asa, así que decidieron ir hasta donde Cerdonio para comprarle un pegamento súper poderoso. Pero, para su mala suerte el pegamento se había acabado y tardaría más de 3 meses para llegar más pegamento. De regreso a casa, Don Tetera habla con Mockman y le dice que no se preocupe por perder una asa de leche. Entonces, el abuelo le cuenta que cuando él era pequeño se le cayó su asa de leche y esa misma noche, al colocar su asa debajo de la almohada, apareció el hada de las asas y al despertar ya tenía una asa de hombre. Al escuchar eso, Mockman está feliz porque tendrá una asa de hombre y como Cuphead no se quería quedar atrás, él también rompe su asa. En la noche ellos dejan sus asas en la cama y efectivamente al despertar tenían una nueva asa, pero nos damos cuenta que el abuelo tenía pegamento y también un traje de hada, dándonos a entender que el abuelo fue quien arregló el problema. En la casa de las tazas, los pequeños estaban jugando y el abuelo les dice que no jueguen con su neumático de la suerte. Pero, como los hermanos son unos desgraciados, se les escapa y al intentar atraparlo llegan hasta la ciudad. Por otro lado conocemos a el Rey Dado, que es el presentador de un juego muy popular. Él elige el teléfono para que suba al escenario y participe. Entonces vemos un juego que consta de saber cuál es la canción que está tocando. Luego lanzarás los dados y si te toca un número par ganarás e ingresarás a la sala del premio misterioso. Como el teléfono ganó, entra por su premio, pero entonces vemos que el juego solo sirve para robar las almas de los ganadores. Luego vemos que los cabezones llegan al programa y Cuphead es elegido como el siguiente jugador. El Rey Dado se da cuenta que la taza está siendo buscada por el diablo, entonces el presentador se comunica con Satanás para avisarle que ya tiene lista el alma de Cuphead. Satanás está emocionado de esta noticia y piensa ir en un momento. Mientras tanto, el Rey Dado le hace escuchar una canción fácil de reconocer a Cuphead para que gane, pero Cuphead es tan inútil que no conoce esa canción. La tacita se va triste porque perdió, pero el Rey Dado lo detiene y le da otra oportunidad. Entonces suena otra canción muy popular, pero Cuphead es tan bruto que tampoco sabe esa canción. Cuphead admite que perdió y piensa irse del lugar, pero el Rey Dado le da otra oportunidad y lo hace lanzar los dados. Sin embargo, al lanzar los dados se rompen y Cuphead admite otra vez que perdió. El Rey Dado igual quiere que ingrese a la sala de premios, entonces la gente comienza a buchear porque piensan que el juego está arreglado.
Cuphead cree que reclamar algo de un juego arreglado es denigrante, entonces agarra a su hermano y se va. Y al llegar a casa, el abuelo que escuchó el programa está indignado porque Cuphead no sabía el nombre de esas canciones tan populares. Un día Cuphead y Mugman salen del cine luego de ver una película de zombies. Ellos desean regresar a casa y esta vez toman un atajo. El problema es que deben pasar por un cementerio. Al principio las tazas mienten y mencionan que ninguno de ellos tiene miedo, pero luego al oscurecer los dos tienen mucho temor y empiezan a correr, y antes de que pudieran salir, justo en ese momento el cementerio cierra sus puertas. Para su mala suerte, 3 fantasmas se dieron cuenta de ellos y vieron que podían divertirse con estos cabezones. Cuphead trata de tranquilizar a su hermano y le dice que los fantasmas no existen. Luego se separa para ir a buscar leña y mientras está recolectándola, los fantasmas lo molestan y él sale corriendo. Por otro lado, Mugman estaba esperando a su hermano y seguía repitiéndose que los fantasmas no existen, pero de repente un fantasma le juega una broma y luego se presenta ante él. Mugman sale corriendo y choca con su hermano y los dos no paran de gritar al ver a estos 3 fantasmas. Los fantasmas asustan y asustan a los pequeños hasta que ellos se encierran en una habitación y por desgracia ellos se encierran junto a unas calaveras bailarinas. Los 2 pequeños están tan asustados que corren y corren sin dirección y por descuido salen disparados por una ventana, caen al piso y aparentan estar muertos. Los fantasmas se sienten tristes porque creen que actuaron mal con unos pequeños, pero de repente las tazas malheridas logran huir del cementerio y al llegar a casa, Don Tetera golpea asustado a este par de tontos, ya que al estar así de feos, él piensa que son unos zombies. Un día Don Tetera estaba feliz al ver a sus vegetales, él les cantaba lo hermosos que eran, pero en un momento cae enfermo y les dice a sus tacitas que quieren que cuiden a sus amados vegetales. Los pequeños querían salir a ver una película, pero recuerdan que le prometieron al abuelo que cuidarían de su huerto. En ese momento, cuando están aburridos, se dan cuenta que aparecieron unos vegetales feos que se habían metido para robar un poco de comida. Estos vegetales feos le piden a los pequeños pasar una noche en el huerto para poder descansar sus raíces. Entonces las tacitas aceptan siempre y cuando ellos cuiden de los vegetales del abuelo. Cuphead y Mugman regresan del cine y se dan cuenta que el huerto está hecho un completo desastre y más es su indignación porque no los dejan entrar ya que no están en la lista. Cuphead y Mugman logran ingresar y como están molestos intentan botar a todos, pero nadie les hace caso y el problema es que se dan cuenta que estos vegetales le están quitando el agua a los vegetales del abuelo. Ellos llaman a la policía para que los ayude, pero al no estar en la lista, la policía se retira de una manera elegante. Las tacitas estaban tristes porque le habían fallado a Don Tetera, y al contarle sus penas a la cebolla gorda, ella no puede evitar llorar. La cebolla causa que todos se pongan a llorar en la fiesta y como estos vegetales se estaban deshidratando, los vegetales del abuelo vuelven a recobrar toda su energía. Luego Cuphead y Mugman intentan botar a los vegetales feos, pero estos se ponen sabrosos y plantan sus raíces para volver a llevarse todo el agua del huerto de Don Tetera. Los pequeños esperan que Don Tetera no se dé cuenta, pero vemos que el abuelo despertó y se alegra al ver a los 3 vegetales feos, y esto es porque Don Tetera cree que esos vegetales grandes son los vegetales de su huerto. Entonces saca su cuchillo y está listo para preparar un rico guiso con sus vegetales. Una noche Cuphead tiene una pesadilla en la cual Mugman es atacado y Don Tetera se convierte en una calavera. De pronto aparece una cabra que se transforma en Satanás y le dice que su alma le pertenece.
Cuphead despierta y grita, entonces su hermano le dice que está harto que Cuphead tenga la misma pesadilla, así que decide solucionar este problema de una vez por todas. Mientras esto sucede, el diablo está feliz festejando por el buen año que tuvo recolectando almas y todas las guerras que está causando en el mundo. Él estaba vanagloriándose de su desempeño, pero justo en ese momento llegó el auditor de almas y le dice al diablo que en el libro contable de almas aún está pendiente el alma de Cuphead que había perdido en el juego de succiona almas. Como el diablo no quería quedar mal ante sus empleados, decide ignorarlo y sigue con la fiesta. Mientras esto pasa, Cuphead y Mugman invocan a Quadratus, un sabio consejero que lo sabe todo. Quadratus sabía para qué lo habían convocado, entonces le dice a Mugman que debe tejerle un suéter con un hilo invisible a su hermano y le aclara que lo tiene que hacer con mucho amor fraternal para que sea efectivo. Por otro lado, el diablo seguía con la fiesta, pero también el auditor seguía presionándolo, por lo cual el diablo decidió retirarse un momento para capturar el alma de Cuphead. Mugman logra tejer el suéter invisible y se lo da a su hermano, y justo en ese momento aparece el diablo. Satanás intenta tocar a Cuphead, pero al hacerlo es electrocutado por el suéter invisible. Como el diablo tenía que hacer que Cuphead se quite el suéter, primero le ofrece $10 para que se lo venda, pero Mugman no deja que su hermano negocie. Luego el diablo intenta hacer que la tacita coma una salchicha especial la cual atrae polillas que comen suéter, pero Mugman se da cuenta de esto y bota la salchicha. Luego el diablo intenta transformarse en Quadratus para decirle que se quite el suéter, pero otra vez Mugman se da cuenta que es el diablo. Por último, el diablo se enoja mucho y emite una gran cantidad de calor como si fuese el mismísimo infierno. Cuphead estaba por quitarse el suéter para no sentir mucho calor, pero entonces su hermano lo abraza fuertemente para evitar que Cuphead se quite el suéter. Al ver esto, el diablo se transforma en muchas cosas porque está enojado, ya que no puede hacer que Cuphead se quite el suéter. Luego el diablo regresa a su fiesta y les dice a todos que atrapó a Cuphead. El auditor le pide que por favor le muestre su alma para contabilizarlo, pero el diablo, para no quedar mal, quema el libro contable y envía al auditor para que recuente todas las almas desde cero. El diablo estaba enojado porque aún no había podido obtener el alma de la taza, pero le dice a su secuaz que hallará la forma de hacerlo. Mientras tanto, Mugman le recordaba a su hermano que nunca debe quitarse el suéter para estar seguro del diablo. Entonces el diablo aparece y efectivamente no puede tocar a Cuphead. Luego vemos cómo el diablo intenta varias veces tocar a la tacita, pero gracias al suéter invisible no puede hacerlo. Un día, Mugman le muestra a su hermano un nuevo juego en el parque de atracciones y los dos se animan a ir, pero al salir se encuentran otra vez con el diablo. El diablo, al ver que los pequeños lo ignoran, quema la cerca, por lo que Don Teter envía a sus nietos a pintarla. Entonces, las tacitas le dicen al diablo que si logra pintar la cerca, Cuphead se quitaría el suéter. Es así que el diablo ve su oportunidad y usando sus poderes mágicos, logra pintar la cerca de una manera muy particular. Mientras tanto, las pequeñas tacitas van al parque de diversiones a probar el nuevo juego, que al divertirse tanto, Cuphead se quitó el suéter para no sentir mucho calor. En ese momento justo aparece el diablo y quería que Cuphead cumpla su palabra, pero en ese momento se da cuenta que la tacita está por subir a un juego que lo más seguro haga que el suéter salga volando. Mugman sale de ese lugar para intentar buscar el suéter invisible, y mientras Cuphead hablaba con el diablo y lo sacaba de quicio con sus chistes, el diablo toca la tacita para darle unas palmaditas y se da cuenta que el cabezón no tenía puesto el suéter invisible. Satanás estaba quitándole el alma a Cuphead, pero justo en ese momento Mugman aparece y le pone el suéter al diablo para electrocutarlo y salvar a su hermano.
Luego vemos que el diablo está lastimado por haber tenido el suéter, pero ahora está muy feliz porque como tiene el suéter escondido, ahora puede llevarse el alma de Cuphead cuando él desee. En este capítulo vemos que Don Cerdonio estaba de incógnito entregándole una mercadería prohibida a un sujeto. Cerdonio quería pasar desapercibido con un parche de pirata, pero en eso llegaron las ruidosas tazas gritando su nombre, ya que estaban muy emocionadas porque habían reunido todos sus ahorros para jugar en la tienda del puerco. Cuphead comienza a jugar haciendo mucho ruido. Esto enfurece a Cerdonio, que se imagina cortándole la cabeza a los hermanos. Luego, Cerdonio se deshace de ellos, entregándoles una tarjeta que les dará la ubicación para recoger un importante paquete en un lugar peligroso. Como Mugman era un cobarde, se niega a ir a la misión, así que Cuphead le pone unos lentes diciendo que le darían valentía. Desde ese momento Mugman se vuelve muy valiente y logra navegar por cataratas peligrosas. Sin embargo, Cuphead ve cómo los lentes se le cayeron al agua y son devorados por un cocodrilo, pero opta por no decirle nada a su hermano. Mugman, sintiéndose valiente, atraviesa las montañas sin temores, nada en ríos infestados por pirañas e incluso se enfrenta a temibles cocodrilos. En eso ven un huevo y creen que es el paquete de Cerdonio, pero al intentar recuperarlo, las cosas se ponen realmente feas y Cuphead, atemorizado, le confiesa a su hermano que ya no tenía puestos los lentes, haciéndole perder su confianza por un momento. Sin embargo, Mugman se da cuenta que había llegado hasta ahí sin los lentes y recupera su valentía nuevamente. Luego, ellos le llevan el huevo a Don Cerdonio, quien les dice que se equivocaron de dirección y no voltearon la tarjeta, pues él solo los envió a recoger su ropa de la lavandería. Estos sí son muy idiotas. Los hermanos se ríen de la confusión y se disponen a jugar de nuevo, pero Cerdonio, harto del ruido, les regala la máquina de juegos y las tazas se van felices. Entonces, Cerdonio ve que nace un dragón de 3 cabezas del huevo y luego la mamá dragón llega para quemar toda la tienda, haciendo que Cerdonio odie aún más a los hermanos. Era un día normal en casa de Don Tetera, que sube a llamar a sus nietos para desayunar y sin querer los escucha hablar sobre lo asqueroso y repugnante que era, así que Don Tetera se va muy triste. Él decide limpiarse con abrillantador para estar más fachero y cuando los hermanos bajan a desayunar encuentran que el brillante Don Tetera actuaba como loco y no comprenden nada. Todo sale mal y Don Tetera termina sucio nuevamente, por lo que sube a espiar a sus nietos y los escucha decir que tendrían que abandonarlo pronto. Jesús bendito. Don Tetera, muy alterado, huye hacia el jardín, donde levanta una pesada llanta para demostrar lo fuerte que era, pero todo sale mal y termina lesionándose. Preocupado por lo que dirían sus nietos, usa la escalera para espiarlos, escuchando que como estaba tan viejo e inútil, planeaban enterrarlo, así que se desmaya de la impresión, lastimándose aún más. En ese momento nos damos cuenta que los hermanos habían estado hablando todo este tiempo de un moribundo gusano. Después vemos que Don Tetera, malherido, escucha a sus nietos hablando sobre enterrarlo en el jardín, así que decide ocultar la foto de las tacitas pensando que son unos traidores. Y como se altera al verlos cavando una tumba, recuerda sus días de militar y decide poner trampas por toda la casa. Por su parte, los hermanos sepultan al gusano, que se recupera al entrar en contacto con la tierra y se marcha agradeciéndoles. Cuando las tacitas entran a la casa, se dan cuenta que estaba llena de trampas y en eso Don Tetera aparece amenazándolos, pero sin querer resbala, cayendo en cada una de sus trampas y terminando muy malherido.
Al verse tan vulnerable, Don Tetera llora implorándoles piedad para que no lo entierren, pero los muchachos lo abrazan diciéndole que lo amaban y que hablaban de un gusano, así que Don Tetera estaba tan contento que los abraza, olvidándose de la última trampa, donde cae sobre unas afiladas púas, y los muchachos al verlo tan mal, planean sepultarlo en el jardín. Este capítulo inicia con los hermanos buscando unas galletas en la habitación de Don Tetera y cuando intentan alcanzarlas terminan rompiendo los lentes del abuelo, así que van a una óptica para intentar repararlos antes de que Don Tetera los descubra. En eso aparece una encantadora Cáliz bailando y curiosamente la amargada tiendera se pone feliz y le da unos lentes gratis. Luego los hermanos ven cómo la dulce Cáliz, que era perseguida por la policía, encanta a todos para obtener todo lo que quería. Entonces los hermanos la siguen hasta el cine para saber cómo encantar a todos, pues así seguramente conseguirían las galletas de Don Tetera. Cáliz al verlos les pregunta por qué la seguían y ellos le dicen que querían que les enseñe a conseguir todo gratis y ella les responde que se alejen porque con ella todo eran problemas. Pero los hermanos le insisten diciendo que amaban los problemas y ella les cuenta cada secreto para conseguir gratis todo lo que deseen. Tras darles todos los consejos, Cáliz les dice a los hermanos que su prueba final era mostrarles su encanto a un gigantesco oso, pero el baile de las tazas no estaba dando resultado hasta que Cáliz decide apoyarlos y termina encantando al oso, que los deja pasar a una fábrica de galletas. Los hermanos que amaban las galletas estaban en la gloria devorándolas todas hasta que la policía llega al lugar y cuando las torpes tazas intentan huir, se golpean fuertemente entre ellas y caen desmayadas. Cáliz intenta reanimar a los hermanos, pero como no daba resultado, ella termina convirtiéndose en un fantasma y se marcha del lugar abandonando a las tazas. En eso, las tazas despiertan justo cuando la policía entra al lugar y aunque las tazas hacen su mejor esfuerzo bailando para encantar a los oficiales, terminan fracasando y de todas maneras son arrestadas. De esta forma acaba la primera temporada de Cuphead. Bueno hermanos, espero que les haya gustado este largo resumen. Por favor no se olviden de dejarme su sabrosito y activen la campanita para que puedan ver otro resumen el día de mañana.